Hola, vamos a presentar el proyecto final, que es la modificación del proceso de producción industrial del aceite refinado. Somos el equipo 5 y los integrantes es Alexander Yancay, Diego Rivas, Rodríguez Lararón, Martínez González Isela y Santander Rodríguez Francisco. Bueno, vamos con la descripción del proyecto, que en sí va a ser la producción tradicional de aceites vegetales refinados, que en este caso es la soya, la palma y el girasol. Que este proceso utiliza la extracción con hexano y la refinación química, que son procesos efectivos, pero realmente son contaminantes y demandantes de energía. Pues como alternativa sostenible se propone la extracción mecánica en frío y refinación física, que esto elimina el uso de solventes tóxicos y reduce pues, los residuos, el consumo de agua y la huella de carbono. Sin embargo, esto presenta desafíos como menor rendimiento, altos costos iniciales y exigencias de calidad para mantener la competitividad. Ahora con nuestra justificación, la transición hacia un sistema de extracción mecánica y refinación física nos representa una mejora en tres áreas centrales: la sostenibilidad ambiental, el uso eficiente de recursos y aprovechamiento de subproductos, aunque también implica desventajas como la inversión inicial elevada y un menor rendimiento de extracción. En cuanto a los puntos que vamos a tocar, tenemos la sostenibilidad y reducción de riesgos, que a diferencia del proceso tradicional que se utiliza en hexano, que es un solvente volátil y contaminante, además de riesgoso para la salud, el prensado en frío evita que estos impactos negativos lleguen al ambiente y impacta en menor medida en el producto final y en la seguridad de los trabajadores. Nuestro otro punto tenemos la eficiencia económica y la valoración, ya que pese a sus costos iniciales que suelen ser elevados, el sistema se vuelve viable al integrarse con un modelo de economía circular, donde los subproductos adquieren un valor adicional como insumos útiles en otros procesos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Aarón Rodríguez y en este video pues les voy a hablar sobre qué es la propuesta de modificación en la refinación de aceites vegetales con el objetivo de reducir su impacto ambiental. Además voy a explicar también cómo es la propuesta, tiene repercusiones en diferentes áreas que son económicas, sociales, políticas y ambientales. Pues bueno, primero pues quiero explicar que en esta propuesta pues no solo es técnica, sino que también pues tiene efectos importantes pues en varios ámbitos, que son cuatro los que elegí. Y en lo económico, pues al principio, pues sí es cierto que se necesita invertir en la empresa, nuevas máquinas como prensas de frío y equipos para refinición física. Sin embargo, a lo largo de a largo plazo los costos se reducen porque ya no se tienen que comprar solventes caros como el hexano ni pagar tanto por tratamientos de aguas residuales. Además, el aceite prensado en frío se puede vender como un aceite premium o extra virgen que tiene mayor valor en el mercado. Esto significa que pues puede recuperar la inversión inicial y obtener más ganancias con esta propuesta. En el apartado social, este cambio es muy positivo ya que los trabajadores pues, ya no están expuestos a químicos tóxicos, lo cual protege su salud y mejora las condiciones laborales. Los consumidores pues, también se benefician porque recibirán un aceite más natural, con más nutrientes y menos procesado. Incluso pues, se puede generar empleos adicionales en el manejo de subproductos, que podría ser como en el desarrollo de biofertilizantes o en el proyecto de energías renovables dentro de la misma planta. Y pues en el ámbito político, esta propuesta se conecta con las políticas públicas que buscan hacer la industria más sustentables. Por ejemplo, esta está alineada con la Agenda 2030 de la ONU o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ya habíamos visto en clase, pues podrían ser como el uso responsable de recursos y la reducción de contaminación. Además, pues estos gobiernos suelen dar apoyos o incentivos fiscales a las empresas que invierten en energías renovables y procesos verdes. Y también hay un beneficio de competitividad, perdón, que hace que la empresa pues, pueda exportar más fácilmente a mercados internacionales donde los consumidores exigen productos más sustentables. En el ámbito ambiental, pues que es a lo mejor un poquito lo más importante, pues los beneficios son muy claros. Sustancias como xenon y solventes pues evita la contaminación del agua y del aire. Al reducir el uso de sosa y otros químicos,
se generan menos aguas residuales contaminadas, el uso de energías renovables reduce significativamente la huella de carbono de la planta y gracias al aprovechamiento de sus productos, que como ya habíamos comentado, pues hace que avance la economía circular, donde nada se desperdicia. Y pues esto, pues más que nada es amigable con el medio ambiente. Y pues bueno, también les voy a explicar lo que es la propuesta de modificación, pero por esto quiero empezar primero para recordar brevemente cómo es el proceso tradicional de la refinación de aceites. La refinación de aceites vegetales normalmente pues se hace en dos etapas, primero la extracción y después la refinación. Y en la extracción se usan solventes químicos que principalmente puede ser el hexano para separar el aceite de la semilla. Y después en la refinación se usan procesos químicos como neutralización con sosa cáustica, plaqueo con reactivos y desodoración a altas temperaturas. Y pues como ya hemos visto, pues el problema de este proceso es que depende mucho de químicos y energía, lo que provoca pues una contaminación del agua, del aire y del suelo, y además de que deja residuos que pues no se aprovechan siempre y genera una huella de carbono bastante alta. Y por eso mi propuesta a modificar es, se divide en cuatro maneras principales, que es la extracción por prensado frío, que en lugar de hexano como solvente, se puede usar el prensado mecánico en frío, y esto significa aplicar presión a la semilla para extraer el aceite de manera natural sin añadir químicos. Y la ventaja pues que no hay riesgo de contaminación por solventes para tanto empleados y el medio ambiente, además de que el aceite conserva más nutrientes como antioxidantes y vitaminas. Otro sería la refinación física en lugar de química. La refinación tradicional usa mucha sosa y pues genera aguas residuales contaminantes. Y con la refinación física pues se sustituye con la neutralización química por procesos como el descomado con vapor, el blanqueo con arcillas naturales y la desodoración con vapor a baja presión. Y esto reduce muchísimo el uso de químicos y también el consumo de agua en el proceso. Otro punto muy importante es el uso de energías renovables en la etapa de calor, ya que en la desodoración otros pasos requieren temperaturas muy altas y en vez de usar gas natural o combustibles fósiles, pues se puede usar calderas solares térmicas o biomasa hechas con cáscaras y restos de la misma semilla. Y así pues se podría aprovechar la energía renovable y se reduce la huella de carbono, así como también ayudar en la economía de la misma planta. Y el último, pero no menos importante, pues sería el aprovechamiento de sus productos bajo un modelo de economía circular. Porque cuando se prensa la semilla, pues se queda una torta que todavía tiene nutrientes y proteínas. Y en lugar de desecharla, pues se puede usar como alimento balanceado para animales o como materia prima, para utilizar como biofertilizantes y etcétera. Y esto significa que prácticamente pues no hay un desperdicio en la planta. Y pues bueno, con estas cuatro modificaciones se logra un proceso más limpio que cuida el medio ambiente, reduce la contaminación y al mismo tiempo genera un aceite de mayor calidad que puede venderse a un precio más alto en el mercado. Bueno, pues esta propuesta se basa en tres ejes principales. Primero, el uso de prensado en frío como alternativa al hexano. Segundo, la refinación física en lugar de la química. Y tercero, la valorización de subproductos dentro de un modelo de economía circular. Con ello buscamos no solo un aceite de mejor calidad, sino también un proceso más sustentable y seguro. Para entender el flujo, observemos el esquema general del proceso. Primero se realiza la recepción y limpieza de la semilla. Posteriormente pasa al acondicionamiento y de ahí al prensado. Después encontramos la clarificación primaria, seguida del desgomado profundo, el secado y el blanqueo. Más adelante se llevan a cabo tratamientos previos a la desodorización y posteriormente la desodorización propiamente dicha. El proceso continúa con el enfriamiento, la filtración final y concluye con la estandarización y el envasado. Cada una de estas etapas implica equipos específicos, condiciones de operación y en varios casos la obtención de su producto que también pueden aprovecharse para precisamente nuestra economía circular. Bueno, empezamos con la recepción y la limpieza. En primer lugar, las semillas llegan a tolvas de recepción y se transportan mediante bandas o pueden ser también tornillos sin fin. Luego se someten a una limpieza inicial usando zarandas vibratorias, separadores magnéticos y deschinchadoras que eliminan polvo, piedra, restos metálicos, entre otras impurezas que pueda traer la semilla.
Este paso es clave e importante porque protege a los equipos posteriores y mejora la calidad del aceite desde el inicio. Las variables que tenemos aquí a considerar las más importantes es la humedad de la semilla y el porcentaje de impurezas. Los subproductos tenemos impurezas retiradas que se pueden utilizar a lo mejor en compostas o en insumo de alguna alimentación animal, pues siempre y cuando no tenga restos metálicos. Posteriormente nos vamos al acondicionamiento. Ya una vez limpias las semillas pasan a este proceso donde se ajusta su humedad y su temperatura. Normalmente se bajan los niveles de humedad y para esto se utilizan secadores rotatorios o de lecho fluidizado que reducen el contenido de agua. También se usan acondicionadores de vapor que hacen más suavecita la semilla y en algunos casos incluyen molinos de rodillos para quebrar los granos y facilitar la extracción. De esta forma se logra que la semilla tenga la plasticidad ideal para el prensado. Aquí como variables tenemos la humedad ajustada entre 8 y 10%. También tomar en cuenta que nuestras semillas normalmente llegan con un poquito más del 15% de humedad y una temperatura entre 60 a 80 grados Celsius. De subproductos vamos a obtener vapor de agua que se libera durante el secado. Nos vamos al prensado. La semilla ya condicionada se somete a un prensado mecánico. Este se realiza en prensas de tornillo continuo o en una prensa de un pistón, como las que normalmente se usan para cualquier proceso de prensado. En este paso se obtiene por un lado el aceite crudo y por otro la torta prensada, que es rica en proteína y en fibra. Aquí las variables que tenemos importantes es la presión ejercida en la prensa y la temperatura que idealmente debe mantenerse por debajo de los 50 grados Celsius. Como subproducto se nos va a formar precisamente esta torta que se puede utilizar como composta o como alimento para animales o inclusive como algún sustrato para producir biogás. Después nos vamos a la clarificación primaria. Después del prensado, el aceite crudo contiene sólidos en suspensión. Estos se eliminan en la clarificación primaria que puede hacerse por una decantación o mediante centrífugas de discos. Este paso es necesario para preparar el aceite antes de la refinación. Aquí como variables de proceso tenemos la velocidad de centrifugación que normalmente se da entre 3000 y 5000 revoluciones por minuto dependiendo de la cantidad de sólidos que tenga nuestro aceite. Y como subproductos van a quedar precisamente estos sólidos separados que también se pueden destinar para el compostaje y también, al igual que el anterior, para la producción de biogás. Después nos vamos a el desgomado profundo. El aceite aquí entra a, a esta etapa y se usan unos tanques que tienen unos agitadores. En esto se añaden agua caliente o vapor que hidratan a los fosfolípidos. Luego, una centrífuga de discos permite separar las gomas hidratadas y pues ya nos da nuestro siguiente producto. Aquí como variables importantes tenemos que nuestra temperatura tiene que estar entre 70 y 80 grados Celsius, el pH debe de ser controlado y el tiempo de contacto no debe de ser mayor a los 30 minutos. Como subproducto obtenemos precisamente las gomas obtenidas, que estas gomas las podemos utilizar como alguna lecitina o como algún aditivo de alimento para los animales. Después nos vamos al secado, que ya una vez desgomado el aceite, normalmente contiene algo de humedad y esta se elimina en un secador al vacío. Previene la hidrólisis y mejora la estabilidad del aceite en las etapas posteriores. Las presiones que maneja este, este secador es aproximadamente entre 20 y 40 bares y una temperatura aproximada de 90 a 110 grados Celsius. Obviamente aquí como subproducto nos va a dar un vapor de agua. Posteriormente en el blanqueo, el aceite se mezcla en tanques con agitadores, que estos tienen tierras de colorantes y arcillas activadas.
Estas sustancias atrapan los pigmentos, las trazas de metales y compuestos que afectan el color y la estabilidad del aceite. Posteriormente, los sólidos se retiran en filtros en filtros prensas o filtros de hojas verticales. Aquí las variables son la temperatura de 90 a 120 grados Celsius y las dosis de tierra tienen que ser no mayor al 3%. Como subproductos, pues tenemos las tierras usadas, lógicamente, y estas se deben de gestionar como un residuo sólido. Luego, tratamientos previos a la desodorización. Y en algunos casos, antes de la desodorización, se necesita aplicar tratamientos específicos. Por ejemplo, la winterización en tanques refrigerados que cristaliza las fracciones sólidas, que esto evita una turbidez en el aceite, o también se utilizan lavados con vapor. En este caso, aquí en la diapositiva, se observa un par de tanques refrigerados. También se pueden emplear filtros de cartucho para remover trazas de impurezas que hayan quedado en los procesos anteriores. Aquí las variables más importantes es la temperatura de winterización, que es entre 0 a 10 grados Celsius, y de subproductos vamos a tener fracciones sólidas que se utilizan en margarinas u otros productos grasos. Aquí cabe recalcar que las temperaturas que estamos mencionando y los rangos que estamos mencionando de temperaturas, de presiones, van a depender mucho del lugar donde se encuentre la planta, el tipo de semilla que nos esté llegando, en la composición como tal, entre otros factores. Por eso se dan normalmente estos rangos. Pasamos a la desodorización, donde es una etapa muy crítica. Se realiza en una torre de stripping al vacío donde se inyecta vapor. Para ello se requiere una caldera de vapor y un sistema de vacío con bombas o eyectores. El objetivo es eliminar compuestos volátiles responsables de olores y sabores indeseados, además de reducir los ácidos grasos libres. Las variables aquí, las temperaturas deben de ser entre 220 y 260 grados Celsius. El vacío tiene que ser menor a 3 bares y el tiempo de residencia tiene que ser de 2 a 4 horas. Los subproductos vamos a obtener destilados que contienen tocoferoles y esteroles que se pueden aprovechar en, en la industria nutracéutica. Después nos vamos a una de las etapas ya finales, que sería el enfriamiento. Ya después de la desodorización, el aceite se enfría de manera controlada en intercambiadores de calor de placas o de tubos. Aquí en el caso de la diapositiva se ve un intercambiador de placas. O también puede ser en tanques con serpentines de enfriamiento, parecidos a los que se utilizan cuando se pasteuriza la leche. Aquí las variables es que el enfriamiento tiene que ser gradual hasta llegar entre los 40 y los 50 grados Celsius, y pues realmente no se obtienen subproductos muy relevantes, ¿no? Si acaso se puede obtener pues agua un poquito más caliente. Después nos vamos a la filtración final, que en este caso se utiliza este tipo de filtros, se utiliza antes de envasar. Estos filtros tienen filtros pulidores de cartucho o de tierras finas. Esto nos va a asegurar que el aceite sea transparente, libre de partículas y tenga una mayor estabilidad. Las variables de filtración radican en el tamaño del poro de precisamente estos cartuchos y debe de ser de entre 1 a 5 micras. Del subproducto vamos a tener residuos sólidos retenidos en el filtro, que bueno, realmente tendríamos que darles un tratamiento, ¿no? Para poder volver a usarlos. Y al final tenemos la estandarización y el envasado. En la última etapa, el aceite se estandariza en tanques de mezcla, donde se ajustan parámetros como la acidez y el color. Aquí también se le añaden antioxidantes naturales como tocoferoles usando sistemas dosificadores. Es muy importante esta parte porque nosotros, si no agregamos antioxidantes a nuestro aceite, básicamente lo que va a pasar es que cuando lo envasemos, como los envases son transparentes, el aceite se va a empezar a descomponer y se va a empezar a oxidar. Y cuando llega a nuestro consumidor final, pues ya no va a llegar en las condiciones necesarias para que se pueda usar. Esto se envasa en llenadoras automáticas, se tapa con
taponadoras automáticas también, y se etiquetan con también etiquetadoras automáticas. La adición de antioxidantes, aquí como variables, las tenemos que tener entre 200 y 300 partes por millón, y obviamente esto se tiene que hacer en condiciones completamente higiénicas. El de sus productos, normalmente aquí puede haber envases defectuosos, pero estos no hay ningún problema porque se pueden mandar al reciclaje de PET, o en caso de que sean de vidrio, pues podemos mandar al reciclaje de vidrio. Y bueno, esto sería todo en la parte de el diagrama de proceso de nuestro producto. En cuanto al análisis de daños, aunque este proyecto representa un avance importante para reducir los impactos del proceso tradicional, no elimina por completo los riesgos ambientales. Persisten posibles afectaciones como por ejemplo el cultivo de materias primas, en el cual la soya y la palma impulsan la deforestación, la pérdida de hábitats y la emisión de dióxido de carbono, además del uso de fertilizantes y pesticidas que también contaminan los suelos y cuerpos de agua, afectando ecosistemas y la salud humana. Otro punto es el consumo energético, ya que aunque se use energías renovables como la solar y biomasa, puede mantenerse cierta dependencia de la electricidad de origen fósil. En cuanto a emisiones atmosféricas, la desodorización requiere altas temperaturas, lo que pues, nos va a generar gases de efecto invernadero y si no se emplea una energía limpia. El uso inadecuado de biomasa también puede liberar compuestos volátiles y partículas, pues lo que tampoco es muy bueno que digamos. Y por último los residuos sólidos, que son subproductos como la torta prensada que se mencionaba, pueden aprovecharse, pero si no se gestionan liberan metano. De la misma forma, los filtros usados para el blanqueo se convierten en residuos peligrosos que contaminan el suelo si no se tratan, entonces es otra preocupante más. Bueno, ahora como se puede apreciar en nuestro análisis de peligros, en el proceso de producción de aceite, cada etapa implica riesgos específicos que pueden ser físicos, químicos o biológicos, desde lo que es la recepción de aceitunas, donde pueden encontrarse piedras, pesticidas o incluso contaminación microbiana, hasta el envasado, donde existe el peligro de fragmentos de vidrio, migración de materiales y contaminación cruzada, que pues es necesario aplicar controles necesarios para evitar toda esta situación. Entre las medidas preventivas destacan el control de proveedores, inspecciones visuales y el uso de agua potable, cosas pues muy básicas, ¿no? Mantenimiento de equipos, control de temperatura y aplicación de buenas prácticas de manufactura. Estas acciones garantizan la inocuidad y la calidad del producto final, minimizando los riesgos que comprometan la seguridad alimentaria y por lo tanto proporcionando una mejor calidad a nuestro producto. Bueno, ahora, de las propuestas de cambio de valor, es que tenemos que, además del proceso técnico, vamos a proponer cambios que aumenten el valor intrínseco del aceite. Entre ellas puede ser un certificado y una etiqueta sustentable, una diversificación de productos como aceites gourmet o aceites cosméticos, digitalización y trazabilidad mediante códigos QR, valorización avanzada de subproductos en bioplásticos o proteínas vegetales, y la eficiencia energética para lograr una planta de bajas emisiones. Para ello también creamos un análisis FODA en el cual nos puede dar una visión más general de, pues precisamente este proceso, ¿no? Entre las fortalezas destacamos que son aceites insolventes, de calidad premium y con subproductos valorizados. Las oportunidades se relacionan con la demanda creciente de aceites naturales, el acceso a certificaciones y los apoyos a energías renovables. Las debilidades principalmente son el menor rendimiento y la alta inversión inicial. Por último, las amenazas provienen de la competencia de bajo costo, la variación de precios agrícolas y los cambios regulatorios, que este es un factor muy importante que se va a analizar más adelante en la parte de costos. Bueno, como conclusión, usar nuestras fortalezas y oportunidades nos va a permitir compensar las debilidades y prepararnos mejor frente a las amenazas que nos puede presentar la competencia. En la implementación de una planta de extracción en frío de aceite de oliva extra virgen, diseñada para una capacidad pequeña a mediana, capaz de procesar entre 1000 y 1500 kilogramos de aceituna por hora, lo que equivale aproximadamente a unas 200 o 250 toneladas por temporada,
La inversión inicial estimada para este tipo de planta oscila entre 7.8 y 12 millones de pesos mexicanos. El capital contempla la adquisición del terreno, la construcción de la nave industrial, la línea completa de extracción en frío, equipos auxiliares, así como la obtención de permisos y licencias regulatorias. Esta inversión representa la base física y tecnológica para producir aceite de oliva de alta calidad, cumpliendo con los estándares de trazabilidad y seguridad alimentaria exigidos por el mercado. Los costos anuales de operación. Durante una temporada de molienda de 3 meses, los costos operativos anuales se estiman entre 2.9 y 3.3 millones de pesos. Esos costos incluyen materia prima, mano de obra calificada, energía eléctrica, así como gastos de marketing, distribución, impuestos y administración. Con un rendimiento promedio del 18%, se estima una producción anual de 36.000 litros de aceite de oliva extra virgen. El costo unitario de producción nos lleva a un costo por litro de entre 81 y 92 pesos y un costo por botella de 750 mililitros entre 61 y 69 pesos. Ahora bien, en el mercado mexicano, una botella de aceite de oliva extra virgen de calidad se comercializa actualmente entre 150 y 250 pesos, lo que nos indica un margen de ganancia potencialmente atractivo, incluso duplicando o triplicando el costo unitario dependiendo del canal de distribución y posicionamiento de marca. Por lo tanto, podemos decir que montar una planta de aceite de oliva extra virgen en México es una inversión estratégica y rentable a mediano y largo plazo. La creciente demanda de productos saludables, el interés por lo local y la oportunidad de sustituir importaciones nos colocan en una posición competitiva y favorable. Estamos hablando de una industria de alto valor agregado, proyección exportable y potencial de desarrollo rural sostenible. Este proyecto, por lo tanto, no solo representa una oportunidad financiera, sino también un compromiso con la calidad, la innovación, el fortalecimiento del sector agroalimentario nacional y un compromiso con el medio ambiente. Bueno, nuestro caso de referencia se refiere a la extracción de aceite de oliva en frío. La extracción en frío se refiere al proceso en el cual el aceite de oliva se obtiene a temperaturas inferiores a 27 Celsius, utilizando exclusivamente métodos mecánicos sin ningún tipo de proceso químico o utilización de algún solvente. Es importante respetar esta temperatura ya que este umbral es esencial para preservar los compuestos más delicados del aceite, como es la preservación de aromas y sabores. Las sustancias que aportan aroma y sabor en el aceite son volátiles. Si la temperatura es alta, estas sustancias se evaporan y el aceite pierde intensidad organoléptica. También provoca una menor acidez. Las bajas temperaturas ralentizan la oxidación de la pasta de aceituna, lo que se traduce como un aceite con menor acidez, que es un indicativo de mayor frescura y de mayor calidad. En esta relación de calidad contra rendimiento podemos reconocer que este procedimiento nos ofrece una menor cantidad de aceite pero una mayor calidad. La extracción en frío produce menos aceite por kilogramo de aceitunas, pero su calidad es superior. Esta es una elección deliberada por parte de los productores que priorizan la excelencia del producto final antes de una cantidad mayor. En conclusión, podemos decir que el cambio propuesto representa una estrategia integral para alinear la producción industrial de aceite vegetal con los principios de la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. La adopción de tecnologías más limpias que eliminen riesgos químicos, reducen la contaminación y promueven la reutilización de recursos, creando un modelo de negocio más resiliente. La sustitución del método tradicional de extracción en solventes por prensado frío y refinación física representa un avance importante hacia la sostenibilidad ambiental. El eliminar el uso de hexano y minimizar la exposición a sustancias químicas agresivas protege a los trabajadores de la planta como a los consumidores. Aunque la inversión inicial es considerable y el rendimiento de extracción es menor, los ahorros en compra de solventes, tratamiento de residuos y el valor agregado al aceite premium compensan estos factores. Además, la valorización de sus productos fortalece la economía circular y genera nuevas fuentes de ingreso. Este proyecto se integra a los objetivos de desarrollo sostenible y a regulaciones ambientales, lo que abre acceso a certificaciones, subsidios y mercados internacionales. El aceite obtenido puede convertirse en base para productos gourmet, cosméticos y suplementos. La implementación de certificaciones, trazabilidad digital y modelos de negocios circulares con impacto social fortalece la confianza del consumidor. Y por último, podemos recalcar que la propuesta combina mejores tecnologías ambientales, sociales y económicas, consolidando un modelo de negocio que prioriza la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa, asegurando beneficios no solo para la industria, sino también para la sociedad y el medio ambiente.